En la segunda carta a los Corintios, así que voy a pedirte que abras tu Biblia ahí en el capítulo 3. Seguimos trabajando el libro de los Hechos y hemos llegado a las cartas donde Pablo empieza a escribir a las diferentes iglesias donde él compartió el Evangelio. Y este capítulo es clave, es muy importante en toda esta reflexión que hace Pablo en sus cartas a la iglesia de los Corintios, porque toca un tema muy, muy importante para la vida de nosotros, que es la gracia de Dios. Este capítulo es clave porque nos muestra la relación entre el mensaje del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El ministerio del Nuevo Testamento, el cual es catalogado como el ministerio del Evangelio de la gracia de Dios. Y todo parece indicar en la carta que el apóstol Pablo empezó a tener alguna resistencia por algunos grupos que se empezaron a formar en la iglesia de Corintio. Estos grupos principalmente eran grupos judíos, grupos judaizantes, y que estaban en contra de algunos preceptos que el apóstol estaba enseñando, precisamente algunos que tienen que ver con la gracia. Y ellos encontraron, Pablo encontró resistencia en ellos porque ellos pues no le reconocían a Pablo que él era un apóstol. Una fracción judía de Corintio estaba diciendo que Pablo no era un verdadero apóstol porque no tenía cartas de recomendación, y esto hace suponer que para ese entonces, bueno, la obra misionera, la obra de ir y predicar el Evangelio a toda criatura por todo el mundo, pues ya estaba en proceso como hasta el día de hoy. Y seguramente de la iglesia en Jerusalén estaban saliendo gente a predicar el Evangelio. Y seguramente al paso del tiempo, porque aquí pues, ya han pasado muchos años desde que Pablo empezó ese ministerio misionero, desde que partió a Antioquía originalmente, pues seguramente ya había visto la necesidad de estar dando pues como credenciales, ¿no? Como cartas de algunos apóstoles como Pedro, como algunos de los apóstoles de Jesús, para acreditar a algunas personas que estaban enseñando el Evangelio. Entonces seguramente algunas personas ya habían llegado a Corintio con estas cartas y por eso había toda una confusión y una lucha ahí, si Pablo era o no era apóstol, de parte de quién era el apóstol, dónde estaban las cartas que podían sustentar su apostolado de alguna manera, quién lo estaba ratificando. Y el apóstol usó esta acusación que le hacían a él como una oportunidad para contrastar el evangelio de la gracia que vivimos ahora contra el evangelio de la ley que había sido manifestado en la época de Moisés a través de las leyes, a través de las tablas de la ley. Dios quiere que comprendamos la importancia de vivir en el evangelio de la gracia de Dios. Y para esto, este capítulo que vamos a analizar nos sugiere una enseñanza de Pablo que al defender su ministerio levanta algunas preguntas entre esta dinámica que se da entre la ley y la gracia. Así que hoy nos vamos a enfocar en 5 aspectos que denotan en esta carta que anuncia Pablo y que nos ayudarán a comprender el evangelio de la gracia de Dios. Y yo he titulado este sermón como las características del evangelio de la gracia de Dios. Así que el primer punto que vamos a estar analizando es que, en primer lugar, el evangelio de la gracia de Dios está escrito en nuestros corazones y no en piedras como la ley. Así que vamos a leer el versículo 1, el versículo 3 del capítulo 3, y dice así: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tendréis necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros?
Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedita por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, de el corazón. Pablo dice, ¿necesito cartas de recomendación? Ustedes, cristianos en Corintios, dice, son mis cartas, porque estas cartas están escritas en su corazón, no en piedras. El primer punto es que la vida y ministerio de una persona se puede ver en su trabajo. El testimonio del Evangelio, de la vida del Evangelio en la persona, se va a notar en su testimonio, en lo que trasciende, en las vidas que éste está tocando, porque finalmente estamos llamados a ser discípulos. Esa es la gran comisión. Dice en Mateo 7:20 que por sus frutos los conoceréis, ¿no es así? Pablo se autodescribe como el secretario de Dios, escribiendo la palabra no en tablas, no en piedra, sino en el mismo corazón del pueblo de Dios. Qué asombrosa verdad. Todo cristiano es una epístola de Cristo. Todo cristiano es un evangelio más de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Los evangelios narran la historia de la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. El Señor Jesús vino con dos propósitos particulares. ¿Cuáles fueron? Primero, dar a conocer quién era Él. Era el Mesías, el Cristo, que aunque ahora llamarle a Jesús el Mesías, el Cristo, ha sido un nombre, en la Escritura es un título, y es el Redentor, el Salvador, el Hijo de Dios. Eso es. Y Él, la primera parte de su ministerio, Él vino a decir quién era Él, el Hijo de Dios. La segunda parte de su ministerio, Él anunció a qué había venido. ¿Y a qué vino Jesucristo? A redimirnos, a darnos vida eterna, a sacarnos del error del pecado, para darnos gracia delante del Padre y para poner en nosotros su Espíritu, para que seamos capaces entonces sí de hacer la voluntad del Padre. Pero tú eres el quinto evangelio. Tenemos 4 evangelios en la Escritura: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que narran la historia de nuestro Señor Jesucristo. Tú también eres la historia de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres el quinto evangelio. ¿Por qué? Porque Él vive en ti. Porque tú reflejas a Cristo Jesús. Tus obras, tus actos, lo que tú dices, lo que tú haces, lo que callas, todo lo que tú eres refleja lo que Cristo está haciendo en tu vida. Tú escribes un evangelio, un capítulo cada día. Tus palabras, tus obras, todo lo que es tu expresión de tu vida. Los hombres van leyendo, la gente que te rodea va a ir leyendo y va a ir aprendiendo de Jesús de acuerdo a lo que mira en ti en primera instancia. Ellos van a saber de Dios de acuerdo a lo que ven en ti en primera instancia. Van a saber si esto es verdad o si esto es mentira. Por eso es tan importante que nosotros nos adoctrinemos. Por eso es tan importante que nosotros sepamos lo que dice la palabra de Dios, pero no solamente que seamos sabedores de la palabra de Dios, sino también hacedores de la palabra de Dios. Porque solamente así la gente va a poder ver a Cristo en nosotros mismos. El Evangelio nos narra la obra de Jesús y su ministerio, y tú y yo somos ese quinto Evangelio de Jesucristo. Las personas aprenderán de primera instancia de lo que ven de ti. Eso es lo que van a aprender de Jesús. Moisés escribió la ley de Dios en piedras, pero en esta era, en la era de la gracia, en la era del Evangelio de Dios, de Jesucristo, la palabra se escribe en nuestros corazones. Hebreos 10, 16 y 17 dice: este es el pacto que haré con ellos. Después
De aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Él ha puesto en nuestros corazones sus leyes. Él ha puesto en nuestros corazones su mente. Así que el segundo punto es que la ley fue una cuestión externa y la gracia habita internamente en nuestro corazón. Ese sería un segundo punto. Y Pablo no escribió siquiera con tinta que se desvaneciera. Él escribió, dice aquí, con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. La ley está escrita en piedra, sostenida en las manos de los hombres, pero el Espíritu Santo es el que sostiene la palabra de Dios en nuestros corazones. La forma en la que tú dejas que el Espíritu Santo tome control en tu vida, la manera en la que tú permites que aquello que has estudiado de la palabra de Dios fluya a través de ti, eso es lo que va a dar testimonio. Habrá muchos aquí que dirán, bueno, es que yo a lo mejor no conozco mucho de lo que dice la Biblia. Pero créeme, ya hay escrito en ti muchos elementos a través de los cuales tú puedes empezar a dar los primeros pasos para glorificar a Dios con tu vida, con tu testimonio. El ministerio del Nuevo Testamento, entonces, es un ministerio espiritual. Esto conforme al Espíritu que escribe la palabra de Dios en nuestros corazones. Aquí hay una pregunta importante que quiero hacerte en este primer punto que estamos viendo. ¿Estás consciente que el Espíritu de Dios está escribiendo en ti ese nuevo evangelio? ¿Estás consciente que cada día que te levantas y cada acción que tú haces testifica lo que Cristo es a través de ti? Gálatas 2, del 10. Gálatas 2 dice así: porque yo para la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Así que este es el primer aspecto del Evangelio. Él ha escrito su palabra en nuestros corazones. No, ya no es en piedra. Y lo primero que Pablo les viene a decir a ellos, a ver, ya no más. El segundo aspecto que el Evangelio de la gracia de Dios nos da es que el Evangelio de la gracia trae vida y no muerte. Vamos al versículo 4 y dice así: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, que no seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes en un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu, ¿qué? Vivifica. Así que, cuando Pablo dice que la letra mata, no se refiere a la letra de manera literal, no se refiere directamente a la Biblia, ni la pone en oposición al Espíritu. Muchas veces esta expresión se ha tergiversado y se ha utilizado mal para decir, bueno, es que tanto conocimiento de mata. No está bien tanto ya. Es más importante el Espíritu. Recuerden lo que el profeta Oseas dijo: mi pueblo perece, ¿por qué? Falta de conocimiento. Y lamentablemente hay muchas iglesias en donde le dan más peso, en donde le dan... ¿No se oye? Lamentablemente hay muchas iglesias que hacen más énfasis en lo espiritual. Hacen más énfasis en las cosas espirituales y no en lo que dice la palabra de Dios. Y muchas de esas iglesias, su mayor argumento es este: es que la letra mata, el Espíritu es el que vivifica. Hagamos todo espiritualmente, y además confunden que las cosas espirituales tienen que ver con las cosas emocionales. Y no es así.
El Espíritu aguza tu percepción. El Espíritu aguza tu manera de discernir la verdad. ¿Y qué es discernir la verdad? Es sacar entre toda la paja de información que hay aquello que es verdaderamente esencial para la vida. El Espíritu Santo es el que hace esa labor en ti. Y lo vamos a ver más adelante ahorita. Entonces, el ser espiritual no tiene nada que ver con ser emocional. Nada que ver. Y se ha confundido. Es que en esta iglesia son bien espirituales porque aquí brincan, saltan, se tiran al piso, hablan en lenguas, hacen muchas cosas. No, eso no es lo que enseña la Biblia. Pero desafortunadamente este pasaje se ha tergiversado y a veces se saca de contexto y se pone así. Y lo que Pablo está hablando aquí, a lo que se refiere él cuando habla de la letra mata, él se refiere a la ley, no al estudio ni al conocimiento de la palabra de Dios. Y es interesante porque aquí en este capítulo que estamos leyendo, Pablo usa diferentes frases para referirse al Antiguo Testamento. Aquí en el versículo 6 él le llama al Antiguo Testamento la letra. Él le llama en el versículo 7 ministerio de muerte. Él le llama en el versículo 9 ministerio de condenación. ¿Sí queda claro esto? Lo que está haciendo Pablo es hacer un contraste entre la gracia y la ley. Así que el primer punto en este punto de que el Evangelio de la gracia de Dios trae vida y no muerte es que la ley es el Evangelio de la muerte. La ley es el Evangelio de la muerte. La ley no vino para dar vida. Fue definitivamente un ministerio de muerte. Pablo lo enseña en la carta a los romanos. La ley vino para poner de manifiesto las obras de la carne. Esto es bien importante que tú lo entiendas. Porque antes de Moisés no existía la ley. No había una ley impresa, escrita. En esa ocasión Dios con su dedo escribió en tablas de piedra la ley y dio los mandamientos ahí. Pero Dios ya había escrito una ley en nuestros corazones. Él ya había escrito una ley en nuestros corazones. Él había puesto aquí en nuestros corazones la capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Él ya lo había puesto en nuestros corazones. Antes de Moisés, en la época de Jacob, en la época de Isaac, en la época de Abraham, en la época de Noé, no había los 10 mandamientos, pero había una ley en sus corazones. Y tenemos que entender esto, cuando el hombre cae en el Edén porque decide desobedecer la instrucción de Dios, porque Dios estaba en plena comunión con él y le dijo, mira, si tú no haces mi voluntad, pues vas a transgredir mi voluntad y vas a hacer tu voluntad y va a haber una separación. Y la palabra pecado es lo que significa, la palabra pecado significa separación. Y él le dijo, el día que tú comas de ese árbol del cual yo te he dicho que no comas, ese día te vas a separar de mí. ¿Por qué? Porque ya no vas a estar alineado a mi voluntad. Vas a estar haciendo, como diría mi abuelita, tu regalada voluntad, ¿no? Y eso es lo que sucedió, el hombre hizo eso. Y se separó y hubo una dicotomía de voluntades ahí, en el Edén. Y entonces el hombre tuvo la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Para la época de Noé, la maldad había crecido tanto porque el hombre está más inclinado a hacer el mal que a hacer el bien. Y no es que Dios se fue equivocando en la historia y fue sacando un plan A y luego un plan B y un plan C y ahora les mando la ley y no sirvió la ley, ahora les mando a Jesucristo y no, Dios no está jugando, Dios tiene un plan y ese plan es el único que ha habido desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es el plan de Dios? Manifestarnos su amor. Que fuéramos conscientes del amor de Él. Y dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga
vida eterna. Y la única manera en la que Dios podía manifestar su amor era poniendo de manifiesto nuestra culpabilidad. Era la única manera. Pero Él no hizo robots. Él hizo personas y nos dio libre albedrío. Y Él está atento. Dios es un caballero. Él te respeta. Él respeta tus decisiones. Pero nos mandó la ley. Porque dice la palabra de Dios que la ley es el ayo que nos lleva a Cristo Jesús. Por eso la ley mata. Porque el evangelio de la ley es la muerte. Pero el evangelio en Cristo Jesús es la vida eterna y la gracia. Amén. Esa es la verdad. Y lo que estaba sucediendo aquí en Corinto es que la gente estaba viviendo atrapada en el evangelio de la ley. Regresando a los rudimentos de la ley. Hoy día hay muchas iglesias que están regresando a los rudimentos de la ley. Se oyen cristianos mesiánicos. ¿Han oído ese término por ahí? Cristianos mesiánicos. Que están regresando a la ley. Que están ya dejándose de reunir los domingos y ahora se reúnen los sábados porque respetan el sabbat. Pero algunos son tan ignorantes que ni siquiera saben que el sabbat empieza el viernes a las 6 de la tarde, no el sábado. Y esa es la verdad. ¿Por qué? Porque en el calendario judío el día empezaba a las 6 de la tarde y de la tarde terminaba a las 6 de la tarde del otro día. Así es. Entonces, los judíos realmente paran sus labores a las 6 de la tarde del viernes. Pero a las 6 de la tarde del sábado otra vez están checando sus negocios. Y hay muchas iglesias que están regresando a la ley. Esto era lo que estaba sucediendo ahí. Y Pablo viene y confronta y tiene que poner en blanco y negro esta situación de lo que es la ley y lo que es la gracia. Y nosotros tenemos que entenderlo así. Y vamos a ir avanzando en esto. Entonces, la ley es el evangelio de la muerte. Pablo era un ministro del nuevo pacto, no del antiguo pacto de las obras y de muerte. Ningún hombre jamás fue salvo mediante la ley. Siempre requirió de un cordero pascual. Siempre requirió. La ley, de acuerdo a lo que Pablo enseña en Romanos, es que vino a poner de manifiesto el pecado. Y todo lo encerró en la ley para que nadie pudiera escaparse del juicio de Dios. Entonces sí, necesitamos un Salvador. Entonces sí, ¿quién será ese Salvador? Jesucristo es el Salvador. Él es el Salvador. La gracia, así que ve, es que la gracia es el evangelio de la vida, no de la muerte. El evangelio de la vida. Antes, la muerte era condenatoria. Ahora la muerte es aquel paso que nos lleva a una relación cara a cara con nuestro Creador. Ya no somos más condenados. Ahora somos vivificados en Cristo Jesús. Si observamos la palabra vida en el Evangelio de Juan, por ejemplo, veremos que el ministerio del Nuevo Testamento es uno de vida a través de su Espíritu Santo. Y existen personas que piensan que si están atravesando por alguna dificultad o algún problema es porque Dios así lo quiere y porque Dios así lo permite. Y déjame decirte, esto no es así. Ni Dios lo quiere, ni Dios lo permite. Ya decimos, es que Dios lo permite por algo. No, esa es una mala enseñanza. Bueno, es que Dios es soberano y Él permite. No. ¿Qué dice Ezequiel 34:11? Y este pasaje es clave para que podamos entender en dónde empieza la gracia de Dios en nuestras vidas. Ezequiel 34:11 dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Ahí es donde empieza la gracia de Dios. Él te mira, Él te busca. Si tú te apartaste de Él y estás viviendo una situación así, no es porque Él lo permita o Él lo quiera. Es porque Él es un caballero. Él respeta tu libre albedrío. Él va a respetar tu libre albedrío. Aunque al final
de acuerdo a lo que dice Ezequiel, Él va a ir por ti. Muchas veces el pastor Sergio y yo estamos, pues, dando consejería con las personas, trabajando en la parte espiritual con ellos. Y llega un momento en el que decimos, Señor, pues haz algo porque ya le dije, ya oré, ya, ¿cómo le explico? ¿Cómo lo entiendo? Y yo no le puedo decir a esa persona, oye, eres un obstinado, eres un necio y te vas a ir al infierno. Yo no puedo decirle eso. Yo no tengo por qué condenar a nadie. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice, eres un necio, eres un obstinado, pero yo voy por ti. Esa es la gran diferencia. Esa es la gracia de Dios. El que es de Dios. Y dice que nadie se lo arrebata de su mano, dice la Escritura. Nadie se lo arrebata de su mano. Por eso nosotros podemos confiar en la gracia de Dios. Decía mi esposa hace ratito en su oración, que ella estaba consciente que Dios ya nos ha perdonado hasta los pecados que vayamos a hacer. Y a lo mejor algunos dirán, ¿cómo es posible? ¡Qué descaro!, ¿no? ¡Qué descaro! Todavía hasta los que vamos a... ¡Qué descaro! Bueno, la realidad es que somos pecadores. Somos pecadores, pero no practicamos el pecado. Esa es la gran diferencia. Juan, en la carta apostólica del apóstol Juan, en la primera carta, en el capítulo 5, él habla de eso precisamente. Hay pecado de muerte, dice Juan, por el cual yo les digo que no pidan. Pero hay pecado no de muerte, dice Juan. Hay una gran diferencia entre el pecado de muerte y el pecado no de muerte. ¿Por qué? Porque la diferencia es que el pecado de muerte es aquella persona que practica el pecado como si fuera un deportista. Está planeando cómo va a pecar. Está planeando la siguiente tranza. Está planeando el siguiente encuentro. Está planeando el pecado nada más. Ahora, ¿cómo voy a mentir? Ahora, ¿qué voy a decir? ¿Cómo me salgo con la mía? Esa persona que practica el pecado está contristando directamente el Espíritu de Dios. Lo que está haciendo es decirle al Espíritu Santo anatema. Y eso no es así. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Y ese es el pecado que no se perdona de acuerdo a lo que enseña la Biblia. Pero hay pecado que no es de muerte, y no es porque haya pecaditos y pecadotes. No, el pecado te separa de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Pero Cristo Jesús fue propiciación por nuestros pecados ahí en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Entonces ese pecado que no es de muerte es aquel que como diría el Chavo del 8, pues se me chispoteó, ¿no? Se me chispoteó. No quería, pero se me salió. Bueno, lo importante es que tú empieces a tener dominio propio y te empieces a dar cuenta de aquellas cosas que estás haciendo y que no le agradan al Señor. Por eso también decía mi esposa, ayúdanos a ser más conscientes de lo que hacemos, ¿no? Para no pecar. Ahora, tú no vas a poder estar más consciente del pecado si no conoces la palabra de Dios, si no sabes los principios, los estatutos que Dios nos enseña en su palabra para que tú puedas caminar en ellos y te muevas en ellos. Así que la gracia empieza cuando el Señor pone los ojos en ti. Eso es maravilloso. Y si tú estás aquí hoy es porque Dios ha puesto los ojos en ti. Él ha puesto los ojos en ti. Y no es casualidad que hoy tú estés aquí. No es casualidad. Dios te vio, te miró. Dice la Escritura, desde el vientre de tu madre, Dios ya te había echado el ojo. Pero Él es un caballero. Él es un caballero. Así que el pastor Sergio y yo nos podemos desesperar y podemos decir, es que este hermano, híjole, ya mejor le voy a decir que se vaya de la iglesia. No. Dios nos libre de verdad. Porque el Señor, si esa persona es oveja del Señor, Él va por ella. Y es lo que está diciendo aquí. El Señor dice además ahí en Ezequiel 34, 16, fíjate lo que dice, yo buscaré a la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la pierniquebrada y fortaleceré la débil. Dice, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacientaré con justicia.
Y cuando la Biblia habla de la gordura, y cuando la Biblia habla de esta figura, está hablando de aquel orgulloso, aquel jactancioso. La soberbia, precisamente. Hay gente muy soberbia, pero Dios va por aquella descarriada. El rey David lo sabía perfectamente bien. El rey David, en una ocasión dice la palabra de Dios que él estaba ahí en su palacio, cuando él tenía que haber estado al frente de la batalla. Y él estaba ahí en su palacio. Y de repente vio a una mujer, a Betsabé, y la mandó a traer y tuvo relaciones con ella. Y resultó que Betsabé salió embarazada. Pero Betsabé estaba casada. Y entonces manda a traer al esposo de Betsabé, a Urías, que estaba en la batalla, porque era un soldado también. Y le dice, vente Urías, mira Urías, ven, vas a ver que qué padre, vamos a hacer una fiesta en el palacio, y lo emborracha, y lo pone como placa de tráiler, ¿no? Hasta atrás. Y dice, ahora ve con tu mujer, ¿no? Y Urías dice, no, pues ¿cómo voy a estar yo con mi mujer? Y mi gente allí en la batalla peleando. Y entonces él agarra y dice, no voy a estar con ella. Y no estuvo con ella. Y ya David estaba acá al día siguiente, no, pues ya seguramente Urías estuvo con su esposa y bueno, pues ya le decimos que el niño es de él. ¿Y cuál? Que se va enterando que no. Y luego agarra y dice, no, pues ¿qué voy a hacer ahora? Pues que seguía al frente de la batalla. Y lo manda y lo mata. A que lo maten y acaba con él. Y entonces sí, pues ya acabó con él, entonces tráiganme a la mujer para acá. Y eso está mal. Ahora, ese es el ministerio del gatito, ¿no? Que agarra y le echa nada más la tierrita para atrás y quiere tapar. Y muchos andamos en la vida así. ¿Pero qué crees? Dios es un caballero, Él te respeta, pero Él va por ti. Y le manda al profeta y le dice, oye David, fíjate que te voy a contar una historia. Había un hombre que era rey y tenía muchas ovejas en su palacio y había un campesino ahí muy pobrecito que nada más tenía una oveja. Y de repente este hombre, pues viene un invitado al palacio y él dice, pues vamos por la oveja de aquel, en vez de tomar de las suyas, y mata a la ovejita de aquel que nada más tenía una para dársela a este. ¿Cómo ves? ¿Qué piensas de esa persona? Y dice David, ese hombre merecería la muerte. Y le dice, pues ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Así que vean cómo Dios trabaja. Él no va a ser cómplice de tus fechorías. Él no va a ser cómplice de tu pecado. Por más que tú quieras tapar el pecado, por más que tú quieras hacer ese ministerio del gato que voy ahí y tapo mi pecado. Hay gente que curiosamente hasta le pide a Dios en medio de sus tonterías, ¿no? Ay Dios, pero ¿por qué estoy así? Ayúdame, bendíceme. Ya me imagino a David, híjole, no resultó lo de la borrachera. ¿Qué voy a hacer, Señor? No me hagas esto. Porque nos eneciamos, no vemos más allá. El pecado eso es lo que hace, entenebrece tu entendimiento. Entenebrece tu entendimiento. Pero la gracia de Dios es tan grande. El amor de Dios es tan grande que Él va por ti y te va a sacar de donde estés. David pagó un precio. David pagó un precio por haber cometido esa falta. Eso quiere decir que tus malas decisiones te van a cobrar las facturas. Tarde o temprano te va a alcanzar, pero la misericordia de Dios es grande. Y cuando habla aquí de la oveja gorda, está hablando aquella que es necia y está mal, y está mal, y está mal, y sabe que está mal, pero no quiere dar su brazo a torcer. Yo lo único que te puedo decir, entre más te tardes en doblar tu rodilla delante del Rey, va a ser mejor, va a ser peor. Necesitas venir a Cristo lo más pronto posible. Ahórrate eso. Habrá unos, dice la palabra de Dios, que lo van a hacer al final de los tiempos. Ahí en Filipenses dice que cuando Jesucristo venga por segunda vez, todo ojo le verá y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y van a estar ahí hincados dándole esa gloria los que quisieron creer y los que no.
también. Dice, toda lengua confesará. No nada más los que decidieron ser cristianos. Finalmente lo vas a acabar reconociendo. ¿Quieres ahorrarte ese tiempo de angustia? El rey David llegó a un tiempo de angustia tan grande, que si tú ves algunos de los salmos que escribió en ese momento, es de verdad muy profundo el dolor que se halla en sus palabras. Mis huesos se calcomen, decía. Mi angustia está hasta el Seol. O sea, él experimentó el dolor más grande. Pero aún en medio de su angustia, aún en medio de su dolor, David sabía esta promesa. Y no porque Ezequiel hubiera sido antes que David, sino porque él sabía los preceptos de Dios, porque él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y dice la Escritura ahí en el Salmo 119, en el último versículo, porque es el salmo más grande, más amplio, que tiene muchos versículos. En el último versículo, David dice, búscame, Señor, búscame, porque yo no me he olvidado de tus mandamientos. Esa es la salida que tú tienes. Decirle, Señor, búscame, búscame. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la historia de el reformador Martín Lutero. Martín Lutero anhelaba con todo su corazón hacer la voluntad de Dios. Él anhelaba, pero él veía en él un problema muy grande, el pecado. ¿Cómo puedo agradar a Dios? Y luchaba con él mismo. Y un día su mentor, que era un fraile de la orden de ahí donde él estaba en ese seminario estudiando, le dice, deja de pelearte con Satanás, deja de pelearte con tu pecado. Solamente repite estas palabras, Cristo, te pertenezco. Cristo, te pertenezco. Él va a ir por ti. Es ahí donde empieza la gracia. Si tú estás pasando por problemas, si estás pasando por tribulación, si estás pasando por situaciones muy difíciles, esta mañana yo te quiero decir a ti, dile al Señor, Cristo, te pertenezco. Suelta. No te ensanches como esta oveja que va a ser desechada. Dobla tus rodillas delante de Dios y dile, te pertenezco. Búscame, Señor, porque no me he olvidado de ti. Yo hace unos años atravesé por un problema muy fuerte. Y había momentos de angustia en mi vida que yo deseaba morir. Me decía, Señor, ya hasta aquí. Ya no sirvo para nada, Señor. Esta promesa me dio aliento. Esta promesa me dio fuerza. Esta promesa me levantó cuando yo entendí el principio de la gracia de Dios. Yo quiero que tú te vayas con esta experiencia. Yo quiero que hoy tú te vayas con este sentir. Dios te ama, pero Él es un caballero. Él te va a respetar. Él te va a dejar en tu necedad. Pero Él te ama tanto que va a ir por ti. No te tardes tanto. Hay una historia en la Biblia del hijo pródigo que se tardó mucho. Y dice que él ya estaba anhelando hasta la comida de los cerdos. De hasta dónde había llegado. No te esperes a llegar a este punto. Dios está buscándote a ti. Dios quiere tener una relación personal contigo. Yo quiero invitarte que si tú no has tenido esa experiencia con Dios, no has tenido esa relación personal con Dios, tomes la decisión de seguir a Cristo. Tomes esa decisión. Si tú ya lo has confesado y ya lo has dicho, pero tu vida no refleja ese evangelio escrito en tu corazón, yo te invito a que a partir de ahora tomes la decisión de dejar que el Espíritu Santo escriba en tu corazón ese evangelio y entonces la gente pueda ver a Cristo vivo en ti. Yo te quiero invitar esta hora a que tomes esa decisión. Nosotros somos el pueblo de Dios.
dice la palabra de Dios. Somos nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Así que vamos a ponernos en pies. La verdad es que miren,